Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la sala de presentación de trabajos publicados por el Servicio de Cardiología durante el año 2020. Para dar inicio a la charla me acompaña la doctora Rocío Blanco, aquí a mi derecha, quien nos va a hablar del valor pronóstico del NT-proBNP e índices ecocardiográficos de función diastólica en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado. Rocío. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la invitación. Como comentaste, les voy a contar acerca de este trabajo que realizamos en el marco del convenio que tiene el Hospital Italiano con la Universidad de Perugia, por lo cual participaron 3 médicos de este centro universitario en Italia. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con una altísima prevalencia e incidencia a nivel mundial, donde cada internación por insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes implica un deterioro más que progresivo de la capacidad funcional. Por otro lado, ustedes también saben que históricamente la fracción de eyección en este escenario era considerada como un continuo de riesgo, donde los pacientes transitaban de la función sistólica normal al deterioro de la función sistólica. Hoy por hoy ya se sabe que hay 2 fenotipos bien establecidos de pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen fracción de eyección preservada y aquellos con fracción de eyección deteriorada, y que obviamente cada uno de estos grupos tiene características etiológicas, mecanismos fisiopatológicos y por ende estrategias terapéuticas y pronósticas muy definidas. Contrario a lo que se creía anteriormente, hoy también se sabe un poquito más acerca del pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y se sabe que su pronóstico no es tan benigno como se creía, incluso se asemeja muchas veces al de los pacientes con deterioro de la función sistólica. E incluso, al día de hoy, en cardiología no hay evidencia de estrategias terapéuticas pronósticas beneficiosas en este tipo de pacientes, con lo cual se nos ocurrió que una estrategia posible para la mejor morbimortalidad, mejorar la morbimortalidad de estos pacientes, era obviamente estratificar o identificar a aquellos pacientes de altísimo riesgo. Es por esto que el trabajo tuvo como objetivo determinar el valor del NT-proBNP y los parámetros ecográficos de función diastólica en la predicción de eventos cardiovasculares en pacientes internados por insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección preservada. Nosotros diseñamos este estudio, que fue un estudio prospectivo, observacional y unicéntrico. Reclutamos pacientes desde el 2013 hasta el 2015, con una mediana de seguimiento de 28 meses y en el mejor de los casos más de 3 años, y tuvimos una pérdida de seguimiento muy baja, esto vinculado al tipo de población que manejamos. Tenemos un plan de salud propio del hospital y esto nos permite tener un control del ingreso y egreso de los pacientes a guardia, a internación e incluso su estatus en el registro civil, como obviamente decesos o que continúan vivos. Como criterios de inclusión, los pacientes tenían que tener criterios de internación por insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección preservada en el ecocardiograma de ingreso. Como ustedes pueden ver, nosotros excluimos una serie de pacientes que tienen enfermedades o síndromes bien específicos, con una mortalidad y un pronóstico que es independiente de la presencia de insuficiencia cardíaca, y obviamente también excluimos a aquellos pacientes con muerte intrahospitalaria porque no nos permitían hacer un seguimiento, obviamente, al egreso hospitalario. Terminamos incluyendo 205 pacientes de la totalidad de los seleccionados originalmente. Nuestro punto final fue la muerte por cualquier causa y la readmisión por insuficiencia cardíaca, fue un punto final primario combinado. Y analizamos una serie de variables clínicas, ecográficas y de laboratorio. Únicamente les puse la significancia estadística en el univariado, pero van a ver que hay algunas variables que están resaltadas en negrita y con un asterisco. Esas son las variables que continuaron siendo significativas desde el punto de vista estadístico en el multivariado. Cuando uno divide las poblaciones en función de aquellos que presentaron el punto final versus los que no, vemos que los pacientes que presentaron el punto final tenían tendencia a ser más añosos y a tener mayor prevalencia de fibrilación auricular. Lo mismo cuando analizamos las variables de laboratorio. Algo interesante es que las variables de ingreso, como el NT-proBNP, por ejemplo, el basal de ingreso, no tuvo asociación estadística, pero sí las variables de egreso hospitalario, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue analizar las variables de laboratorio al ingreso y previo al alta hospitalaria, y nos permitió comparar estos 2 parámetros. Y aquellos pacientes con el punto final tuvieron un menor delta de BNP, es decir, reducían mucho menos sus valores de BNP durante la internación. Con respecto a las variables ecográficas, vemos que los pacientes que presentaron el punto final tenían tendencia a tener mayores volúmenes auriculares, posiblemente vinculado a un mayor grado de congestión y de elevación de las presiones de llenado. Nuevamente, los parámetros de función diastólica, como la E' de ingreso, no tuvieron asociación estadística en el uni y en el multivariado, pero sí las variables de egreso hospitalario. Cuando uno analiza también la presión sistólica pulmonar basal, vemos que los pacientes que ingresaban y que posteriormente tuvieron el punto final tenían mayores presiones sistólicas pulmonar, también nuevamente como un subrogante posiblemente de mayor congestión. Como nuestras variables de interés eran el NT-proBNP y la E', lo que hicimos fue seleccionar puntos de corte que nos permitieran dicotomizar estas poblaciones.
En el caso del BNP lo que hicimos fue, no solo tomamos el valor de referencia de la mediana poblacional, que fue de 1577, sino analizamos este valor de corte en función del índice de Jouden, que es el índice que mejor predecía el comportamiento de esta población, y vimos que la sobrevida libre de eventos en esta curva de Kaplan-Meier es completamente distinta. Los pacientes que tienen más de 1500 de BNP al egreso hospitalario tienen una sobrevida muy pobre versus los que tienen menos de 1500. Incluso cuando uno ajusta ese riesgo, ese hazard, por una serie de variables, vemos que el impacto que tiene es muy muy alto, con un hazard de 5.2. En el caso de la E' hicimos lo mismo. Analizamos por índice de Jouden, que nos dio un valor cercano a 13.4, y posteriormente tomamos lo que las guías de práctica ecográfica definen como elevación de las presiones de llenado, que es el valor de corte de 14. Y en función de este valor de corte de 14, dicotomizamos a nuestra población. Y vimos que aquellos pacientes con más de 14 de prima al egreso hospitalario eran pacientes que tenían una sobrevida libre de eventos completamente distintas. Nuevamente, el hazard ajustado por una serie de variables también fue bastante alto, de 4.6. Pero cuando uno analiza la precisión diagnóstica de estos marcadores para definir, bueno, si el parámetro de ingreso es el mejor o el parámetro de egreso es mejor, vemos que uno puede predecir el comportamiento de estas variables en función de cómo mejoran el área bajo la curva en la curva ROC, ¿no? Y vemos que las variables de ingreso, que están en rojo y en amarillo, predicen en forma modesta, ¿sí?, el punto final, mientras que las variables de egreso, que están en verde, que son la E' más de 14 y el BNP más de 1500, cuando uno toma estas variables al egreso hospitalario, mejoran mucho la precisión diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad de estos parámetros para predecir el punto final. Y la mejoran aún más todavía cuando uno combina estos dos parámetros, el NT-proBNP y la presencia de E' también elevadas al egreso hospitalario. Ese fue el parámetro con mayor precisión diagnóstica que nosotros logramos. Entonces lo que hicimos fue, en función de ese parámetro, dicotomizar a la población, a nuestra cohorte, y ver a aquellos pacientes que tenían variables muy bajas al egreso hospitalario o estas dos variables elevadas al egreso hospitalario. Y vemos que los pacientes con menores valores de BNP y E' representaban un grupo benigno, con una sobrevida libre de eventos bastante buena y aceptable, en 94% en el seguimiento, mientras que aquellos pacientes con BNP más de 1500, E' más de 14, eran el grupo de altísimo riesgo, con una sobrevida libre de eventos muy, pero muy baja. Y este trabajo entonces nos permitió concluir a nosotros que en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda, la valoración de la E' y el NT-proBNP al alta nos proporcionan una información pronóstica que es adicional a otras variables conocidas y ya establecidas, y nos permiten identificar fácilmente una población con mayor riesgo de muerte o rehospitalización por insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Creemos que el verdadero impacto clínico de nuestro trabajo fue obviamente sentar las bases para hacer trabajos con mayor robustez estadística, y es por eso que se está llevando una corte de validación para confirmar si estos datos se comportan de esta manera o no. Y por otro lado, estamos realmente convencidos que estratificar a los pacientes de esta manera nos permite tener un seguimiento mucho más estrecho y establecer un pronóstico un poco más cercano a la realidad de los pacientes de muy alto riesgo. Así que bueno, muchas gracias. En este momento vamos a presentar a la doctora Clara Llamedo. Ella es residente de cuarto año de cardiología y nos va a hablar de un trabajo publicado que se llama Sobrevida de pacientes con estenosis aórtica severa. Muchas gracias. Clara. Bueno, buen día. Muchas gracias, Leandro, por la presentación. Mi nombre es Clara Llamedo. La idea de hoy es poder presentar un trabajo realizado en el servicio que trata acerca de la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica moderada. Como background, lo que sabemos de esta entidad es que es altamente prevalente y, digamos, habitualmente se reconoce como una entidad benigna en términos de pronóstico, pero vemos que en determinados trabajos publicados recientemente, esto puede no ser así, la evolución puede ser más desfavorable de lo que creemos hoy en día. Lo que podemos ver es que el aumento de la expectativa de vida conlleva un aumento de la incidencia de enfermedad valvular degenerativa, sobre todo en nuestra población. Entonces, a raíz de esto surge la hipótesis de que los pacientes con estenosis aórtica moderada representan un grupo heterogéneo con mala evolución a mediano y largo plazo. El objetivo del trabajo es describir la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica moderada asintomática en cuanto a incidencia de mortalidad y mortalidad relativa a la población general sin estenosis aórtica moderada. En cuanto al diseño del trabajo, es un estudio retrospectivo, observacional, unicéntrico, llevado a cabo entre enero de 2010 y diciembre de 2017, con una mediana de seguimiento de 3.7 años, pudiendo ser en el mejor de los casos de 7 años, como podemos ver, con una pérdida del seguimiento baja, que es del 3%, representada por 26 pacientes.
Los pacientes elegibles, digamos, los criterios de inclusión eran aquellos mayores de 18 años, con una estenosis moderada, aórtica moderada, asintomática, con buena función ventricular, más del 50% de fracción de eyección, de los cuales en potenciales candidatos nos quedamos con 615 pacientes, de los cuales se excluyeron aquellos que tenían miocardiopatía no valvular, marcapasos, otro tipo de valvulopatías que fueran mayores a leve a moderadas, y de la mano de esto, hipertensión pulmonar mayor a leve a moderada. Entonces, digamos, de los 615 pacientes candidatos y elegibles para el estudio, vimos que 237 en el seguimiento demostraron tener un evento. En el caso de mortalidad fue el 21.7%, siendo 134 pacientes, y 130 pacientes con requerimiento de procedimiento valvular. Entonces, el punto final primario del trabajo es incidencia de muerte por cualquier causa, y el punto final secundario es la sobrevida relativa. Entonces, como decía previamente, en cuanto a los resultados, podemos ver en este caso el gráfico de tortas, el seguimiento de nuestros pacientes, que fue con una mediana, como dije previamente, del 3.7 años, pudiendo ser de 7 años en algunos pacientes. Vemos que 21% de los pacientes fallecieron en el seguimiento, y un 16%, o sea, aproximadamente, requirieron algún tipo de procedimiento valvular. Esto puede ser reemplazo valvular, TAVI o valvuloplastia. Lo interesante es que, bueno, el tiempo del procedimiento, en la mayoría de los casos, fue de 3.5 años. Esto es, vemos que la evolución es levemente, digamos, se puede decir que es acelerada, que no, es corto en cuanto al seguimiento cuando presentaron el evento, y que muchos de los pacientes, aproximadamente un 30% de ellos, al momento del evento presentaron una estenosis aórtica moderada. Esto también es un dato clínico que nos aporta información a la hora de la toma de decisiones. En este caso podemos presento la tabla de las características de la población general, y según la ocurrencia del evento, podemos ver que hay características clínicas y ecocardiográficas. En esta diapositiva podemos ver las clínicas, vemos que la edad, la presencia de diabetes, enfermedad renal crónica y fibrilación auricular fueron variables estadísticamente significativas en el seguimiento, así como también la superficie corporal. Y a nivel de las características ecocardiográficas basales, tenemos como datos importantes a tener en cuenta el volumen de la aurícula izquierda indexado, que fue estadísticamente significativo en cuanto a pacientes con y sin evento. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vemos que si bien es estadísticamente significativa, no aporta mucha información clínica, ya que la diferencia es mínima entre ellos. Podemos ver que es un 69 versus un 66%. La masa del ventrículo izquierdo también es un dato importante. Y en cuanto a las variables puramente, digamos, relacionadas a la valvulopatía, vemos que la velocidad aórtica pico no fue un dato estadísticamente significativo, ya que la mayoría de los pacientes, digamos, por el mismo criterio de inclusión, eran aquellos que tenían un área valvular entre 1 y 1,5 centímetros cuadrados. Eso obviamente no hay diferencias en ese aspecto, pero sí lo que podemos ver es que el gradiente aórtico medio no fue estadísticamente significativo, pero sí aquellos que en el ecocardiograma basal tenían un gradiente medio mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. Entonces, hablando de los factores pronósticos, viendo el análisis univariado y el multivariado, podemos ver que la edad, la diabetes y la enfermedad renal crónica son variables de mucho peso, ya que tienen impacto en la mortalidad. También a nivel, como dije, de las variables ecocardiográficas, como dije previamente, la presencia de un gradiente aórtico medio al momento del ecocardiograma basal también demostró ser estadísticamente significativo. Entonces, en este caso, presentamos las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Lo que podemos ver, digamos, a la derecha de la pantalla, es la sobrevida observada en la población, que es, digamos, 83%, versus la esperada, que es la mortalidad, digamos, que presenta la población de Capital Federal a misma edad y sexo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Entonces, acá nuevamente presentamos al gradiente aórtico medio, ¿sí? Que vemos que digamos, al inicio del seguimiento tenía un gradiente mayor o igual a 30%, 30 milímetros de mercurio, perdón, es estadísticamente significativo. Bien. Bueno, entonces, para hablar de un poquito de las conclusiones, lo que pudimos ver en el trabajo es que los pacientes, nuestra corte, que son pacientes en general de edad avanzada, presenta una evolución desfavorable en el seguimiento, tal como lo demuestra la baja sobrevida relativa comparado con la población general. Esto es fundamental, vemos que estos pacientes tienen un 17% menos de sobrevida que la misma población digamos, de la capital federal, teniendo las mismas características basales, o sea que esta menor sobrevida podría explicarse por la presencia de la valvulopatía, ¿sí? Entonces, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que hay factores de evolución adversa que los podemos ver al inicio del seguimiento de los pacientes. Esto nos permite tener un seguimiento más estrecho y, digamos, poder citar y seguir al paciente de manera, digamos, multidisciplinaria junto con equipos especializados de valvulopatía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la conclusión del trabajo. No es una entidad tan benigna como creíamos previamente, y hay factores que se asocian a peor evolución en el seguimiento. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, muy bien, continuando con el ciclo de presentación de los trabajos publicados, el siguiente disertante va a ser el doctor Fernando Garagoli, actual fellow de multimágenes de tercer año, que nos va a hablar de prevención de desarrollo y ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Fernando. Hola a todos, gracias Leandro por la presentación. A continuación vamos a presentar este trabajo publicado en la eJournal de la Sociedad Europea de Cardiología, el cual consistió en una revisión acerca de la prevención del desarrollo y ruptura del aneurisma de aorta abdominal. A modo introductorio, se considera aneurisma cuando el diámetro es mayor al 50% del diámetro normal de la arteria. En el caso del aneurisma de aorta abdominal, por definición se lo considera cuando el diámetro es mayor o igual a 30 milímetros. Esta patología tiene un impacto negativo en la salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos es responsable de aproximadamente 14.000 muertes al año y cerca de 5% de 200.000 muertes súbitas anuales podrían tener como causa de muerte al aneurisma de aorta abdominal. Como vemos, la prevalencia de esta enfermedad aumenta con el incremento de la edad, siendo más prevalente a partir de los 65 años, y en los hombres es unas 6 a 7 veces más prevalente que en las mujeres. Estos son datos del estudio Rotterdam. Existen 4 grandes factores de riesgo para el desarrollo de aneurisma de aorta abdominal. Estos son la edad avanzada, el sexo masculino, como vimos anteriormente, el tabaquismo y los antecedentes heredofamiliares. De todos estos, el tabaquismo es el único factor de riesgo modificable, y esto es muy importante. Como vemos, el riesgo de desarrollar aneurisma de aorta abdominal es unas 3 a 4 veces mayor en pacientes tabaquistas si se los compara con aquellos que no son tabaquistas actuales, es decir, que nunca hayan fumado o que en algún momento hayan fumado, pero no en el presente. Y en este sentido, el riesgo de desarrollo de aneurisma de aorta abdominal, como vemos, disminuye marcadamente desde el momento del abandono del hábito tabáquico. Esto es así que luego de 25 años de dejar de haber fumado, el riesgo se acerca bastante al de una persona que nunca ha fumado. Por lo tanto, la principal intervención en la prevención del aneurisma de aorta abdominal es el consejo antitabáquico, y el cual debe ser realizado en cada consulta médica. Además, la prevalencia de hipertensión arterial
en pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal es cercana al 82%. En este sentido, por cada 20 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial sistólica, se incrementa en un 14% el riesgo de aneurisma de aorta abdominal, y por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial diastólica, este riesgo se incrementa en un 28%. Por lo tanto, es fundamental un adecuado control de la tensión arterial en todos los pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal. Además, hay diferentes trabajos que han establecido una asociación débil con otros factores de riesgo cardiovascular, como la dislipemia, el sobrepeso y la obesidad, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. En el caso particular de la diabetes, la prevalencia y la velocidad de crecimiento es menor, y la explicación fisiopatológica es que en los pacientes diabéticos existe una mayor rigidez de la pared arterial, que hace que el riesgo de expansión de la arteria sea mucho menor. Teniendo en cuenta la asociación con los factores de riesgo que mencionamos previamente y con la aterosclerosis, este es un estudio británico en donde se observó que el uso de estatinas, de antiplaquetarios y de medicación antihipertensiva mejoró la mortalidad a 5 años en los pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal. Por lo tanto, es fundamental un adecuado control y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la prevención de ruptura del aneurisma de aorta abdominal, en primera medida hay que decir que la velocidad del crecimiento del aneurisma es el doble en fumadores. En segundo lugar, como vemos en este gráfico, en las últimas décadas el hábito tabáquico ha disminuido en la población, y esto se ha ido acompañando en forma paralela de una disminución de las muertes asociadas al aneurisma de aorta abdominal. Por lo tanto, el abandono del hábito tabáquico también es una intervención fundamental e importantísima para prevenir la ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Ahora, es importante hacer rastreo de esta patología, y como vemos, esta enfermedad tiene una primera fase asintomática, en donde el diámetro de la arteria va aumentando hasta llegar a un punto en donde esto está bien establecido, que es cercano a los 5.5 centímetros, en donde a partir de ahí el incremento del diámetro lleva a un aumento significativo del riesgo de complicaciones derivadas de esta enfermedad. Además, en diferentes trabajos que han evaluado la efectividad del screening y del rastreo de esta patología, se ha visto que en la población que fue invitada a realizarse un screening, se observó una disminución de la mortalidad en comparación con los controles. El método de elección para llevar a cabo el rastreo es el ultrasonido, ya que es un método ampliamente disponible en los diferentes centros. El mismo es seguro y tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta enfermedad. Importante para hacer el diagnóstico y para establecer los diámetros adecuados, se debe obtener un eje longitudinal de la aorta, y las mediciones, como vemos en la figura de la derecha, deben realizarse desde el borde externo de la arteria al borde externo, es decir, lo mismo desde la adventicia a la adventicia de la arteria en forma perpendicular al eje longitudinal mayor de la aorta.
existen aproximadamente 4 grandes trials que han evaluado la efectividad del screening del aneurisma de aorta abdominal. Estos fueron el estudio MAS, realizado en el Reino Unido, el Chichester también en el Reino Unido, el Westham en Australia y el Viborg en Dinamarca. De todos estos, el realizado en Chichester fue el único que incluyó a mujeres en la población en estudio. En todos, la población incluida tenía más de 65 años. Como vemos, la asistencia a realizarse el rastreo varió de acuerdo al estudio entre un 60 y un 80%. Todos consideraron como definición de aneurisma de aorta abdominal un diámetro mayor o igual a 3 centímetros, y en cada uno de los estudios varió, digamos, el protocolo digamos, de seguimiento e indicación de la cirugía. Todos estos estudios ya tienen aproximadamente 2 décadas desde su publicación, y en un metaanálisis que incluyó los datos de estos 4 trials, como podemos observar, la aplicación de un screening a partir del ultrasonido conllevó a una disminución de la mortalidad específica por el aneurisma de aorta abdominal del 43%. Si analizamos la mortalidad por todas las causas, no hubo diferencias entre grupos screenados y el grupo control, y el screening además llevó a que se produzca una disminución de la cirugía urgente en un 64%, como así también una disminución de la tasa de ruptura derivada de esta patología en un 47%. Ahora bien, como dijimos, estos estudios fueron publicados hace aproximadamente 2 décadas. ¿Qué ocurre en la actualidad? Bueno, como podemos observar, en los últimos años la prevalencia de esta enfermedad ha ido disminuyendo. Datos epidemiológicos suecos y británicos revelan una prevalencia del aneurisma de aorta abdominal del 1.5 y del 1.34% respectivamente. Esta disminución de la prevalencia podría explicarse por una disminución de la tasa de tabaquismo en la población, como así también un mayor uso de las estatinas en el último tiempo. Estudios de rentabilidad concluyeron que los programas de cribado continúan siendo eficaces aún con estas prevalencias tan bajas como observamos, y podrían llegar a ser rentables aún con prevalencias mucho más bajas, cercanas al 0.5%. Como primeras conclusiones, el cribado del aneurisma de aorta abdominal reduce significativamente la mortalidad asociada al aneurisma de aorta abdominal en hombres entre 65 y 80 años, mientras que no produce una reducción significativa en la muerte por todas las causas. Los únicos daños asociados al cribado son psíquicos y consisten básicamente en un aumento de la ansiedad y una disminución de la percepción del estado de salud general en los individuos que dan positivos en el rastreo. Esto todo medido con determinadas escalas de autoevaluación, y estos efectos se pierden a los 6 meses de seguimiento. Ahora bien, ¿a quién se debe realizar rastreo del aneurisma de aorta abdominal? Bueno, las indicaciones que están establecidas en todas las guías básicamente son en hombres mayores a 65 años, ya sean fumadores o exfumadores, pacientes con diagnósticos de aneurisma popliteo, femoral o ilíaco, dada la frecuente asociación del aneurisma en estas localizaciones con el aneurisma de aorta abdominal, pacientes mayores a 65 años con un familiar de primer grado con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, y en el caso de las mujeres, cuando sean mayores de 65 años, fumadoras o que hayan fumado, pero esto con un menor nivel de evidencia. Hay que tener en cuenta que si bien la prevalencia de
esta enfermedad es menor que en los hombres. En las mujeres el riesgo de ruptura es mayor, con diámetros más chicos, entre 5 a 10 milímetros con respecto al sexo masculino, y además el riesgo de muerte derivado de la ruptura es mayor en el sexo femenino, con lo cual en las mujeres, si tienen estos factores de riesgo, como la edad mayor a 65 años y el antecedente de tabaquismo, debería considerarse el rastreo con ultrasonido. En cuanto al tratamiento farmacológico, el uso de estatinas es recomendado en todos los pacientes con aneurisma de aorta abdominal pequeño, es decir, entre 30 y 54 milímetros, con el objetivo de disminuir la tasa de crecimiento. Y esto se debe principalmente a un efecto antiinflamatorio generado por estas drogas. Se debe considerar el uso de IECAS, por un lado porque hay una importante asociación como vimos previamente, con los factores de riesgo cardiovascular clásicos y con la aterosclerosis, con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular global. Y además, debe utilizarse como droga de primera elección en los pacientes hipertensos portadores de aneurisma de aorta abdominal. Con respecto a los beta-bloqueantes y antiplaquetarios, no existe evidencia que avale el uso de estas drogas. En cuanto a la vigilancia de aneurisma de aorta abdominal pequeños y limítrofes, en el caso de la ectasia, es decir, diámetros abdominales de aortas abdominales entre 25 y 29 milímetros deben seguirse con eco cada 4 años. Cuando el diámetro está entre 30 y 39 milímetros, el seguimiento debe ser cada 3 años, y entre 40 y 44 milímetros el seguimiento debe ser bianual. Cuando los diámetros se encuentran entre 45 y 54 milímetros, el seguimiento debe ser más estrecho cada año, e incluso podría considerarse el uso de imágenes como la tomografía computada. Como conclusiones, el aneurisma de aorta abdominal es una patología con un impacto significativo en la salud pública. Es importante reconocer los pacientes en riesgo de desarrollar esta patología, como vimos, hombres sobre todo, mayores a 65 años, con el antecedente de tabaquismo o incluso aquellos con antecedentes heredofamiliares, con el objetivo de emplear adecuadas medidas de prevención. El consejo antitabáquico es la principal intervención en la prevención. Se recomienda además un adecuado control de la tensión arterial y de los factores de riesgo cardiovascular, como así también la indicación de estatinas. El ultrasonido es la técnica de elección para el rastreo en la población de riesgo anteriormente mencionada, como así también para el seguimiento de aquellos pacientes con aneurismas de aorta abdominal pequeños y limítrofes. Muchas gracias. Antes de finalizar esta sesión, recordarles que en los próximos días se van a presentar los siguientes trabajos científicos en el Congreso Argentino de Cardiología 2020. Estos trabajos son los siguientes: aplicación sistemática de un algoritmo para el manejo lipídico en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, impacto en los objetivos lipídicos, impacto de la enfermedad vascular periférica en el sexo femenino, valor pronóstico de la discordancia entre biomarcadores de sobrecarga de ventrículo derecho en pacientes con TEP agudo, valor pronóstico de la forma de presentación clínica en la enfermedad vascular periférica de miembros inferiores revascularizada, trasplante cardíaco, causas de reinternación y asociación con mortalidad alejada, y por último, estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta sesión de residentes y becarios del Cuore 2020. Hasta luego.